Y como dijimos ahora, adelantamos la entrevista central de Informe Capital debido a esta programación especial que tenemos dentro de Informe Capital por la marcha del silencio que se va a desarrollar luego de las 7 de la tarde. Y el tema tiene que ver justamente con una de las personas desaparecidas que, bueno, fue el primero en nuestro país en este último tiempo y bueno, queríamos hablar sobre ese tema, Martín. Claro, es el caso de Roberto Gomenzoro, en su momento considerado el primer desaparecido, por más que después parte de su cuerpo apareció. Y Arnaldo Gomenzoro, su hermano, uno de sus hermanos, hoy nos visita. Arnaldo, especial agradecimiento por estar en esta jornada tan especial. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, estamos a la orden. ¿Qué es un 20 de mayo y una marcha del silencio para, en este caso, un hermano de alguien que perdió su vida en cautiverio en tiempos previos, ¿no? Inmediatamente previos a la dictadura militar? Sí, bueno, está todo lo que tiene que ver con, bueno, el que a uno le revuelve toda una serie de sentimientos digamos, y afectos que de alguna manera, bueno, en cada una de estas circunstancias uno los vuelven a salir a la superficie. Sobre todo en este caso, cuando el caso de mi hermano fue un revulsivo social y que planteó en blanco sobre negro uno de los problemas más graves que tiene el país desde que salió de la dictadura. Yo creo que si reducimos el tema solamente a los familiares, sí, es cierto, es imprescindible que cada cual conozca qué pasó con sus familiares en circunstancias tan trágicas, pero es un problema del país, de la sociedad. Cuando un grupo de militares de alta graduación dice que está bien que haya tortura, que los militares torturen, roben, mientan, Gabazo vive mintiendo, sí, y por eso no está deshonrando al ejército. Cuando dicen que, bueno, estafan, violan, que eso no afecta al honor del ejército, es un problema que tiene no solamente el ejército, toda la sociedad. Pero además, si a eso le sumamos el lamentable episodio de la votación en la Cámara de Senadores del otro día, donde una parte muy importante por lo menos de la dirigencia política, no entendió esto y cree que el tema es sacar algún votito más o algún votito menos de determinados núcleos de los militares y sus familiares. Diría mis tías viejas, politiquería, porque ellos tenían lo que era la política y decían para estas cosas la politiquería. Yo creo que estamos ante un grave problema. Un grave problema que se va muy dificultosamente resolviendo. Con mucha gente, como decía Charcornia recién, con muchas trabas dentro del sistema judicial, dentro de las defensas, buscando trabar de toda la manera. Pero tengo una buena noticia. A ver. Y ustedes en ese sentido tienen la prioridad. Ajá. Acaba de abrirse el caso de mi hermano en Paso de los Toros. Ajá. Nos acaban de comunicar, hace unas horas, que la jueza Cócaro aceptó las argumentaciones jurídicas del fiscal Percivale y dio 6 días a la defensa para que se expida y después seguirá todo el proceso. Pero es una buena noticia en el sentido de que, bueno, va a ir avanzando de alguna manera la búsqueda de las responsabilidades y los hechos que fueron en ese momento. Arnaldo, vamos a subrayar esto. Usted nos dice que hace minutos le comunicaron sí, que se reabre la causa que sí, investiga lo que ocurrió con su hermano Roberto Gomenzoro, que perdió su vida en dependencias militares o a manos de militares en 1973, en marzo, poco antes del comienzo formal de la dictadura. En esa reapertura de la causa en Paso de los Toros, en el juzgado de la jueza Cócaro, según usted nos dijo. Exactamente. ¿Pesó lo que hizo Percivale, a ver si entendemos bien, después de conocerse las declaraciones de Gabazo en esas actas del Tribunal de Honor? ¿Es una consecuencia de actuaciones bien recientes? Exactamente. Cuando se pidió inicialmente la reapertura, porque vamos a... Eso, ¿en qué estaba? ¿No? Ahí está. ¿En qué quedó? Yo no soy abogado, ni conozco para nada, soy profesor de educación física y muy orgulloso de ello.
Si uno hoy va al Palacio Piria y pregunta en una oficina de información, relaciones públicas, no sé, nunca fui, le van a decir que en el caso de Gómez-Oro, Gavazo es inocente. Porque así se dictaminó. Cuando se acusó a Gómez en su momento, ¿no? Si claro, estaban el caso Gómez y el caso Gavazo. A ambos, a pesar de que habían testigos que habían visto capitán de BAT, que lo trajo el Ministerio de Defensa desde Brasil acá para que atestiguara, lo vio a mi hermano en manos de Gavazo, que tenía al lado la picana. Eso fue en el cuartel de La Paloma. En el cuartel Cerro de La Paloma. Norte, para que quede claro, Montevideo. Entonces, a pesar de eso, y de que además una serie de referentes militares que estaban en ese momento en el cuartel, aunque no pertenecían directamente a esa tarea, lo corroboraron, pero además ahora las declaraciones de Silveira también en el tribunal y del propio Gavazo, para el Poder Judicial, como el caso había sido archivado, estaba en libertad. Si no hubiera tenido 28 casos más, porque es un asesino serial. Él debe ser el asesino que tiene más casos de muertes en toda la historia jurídica del país. Sin embargo, en este caso, era inocente. Por eso yo creo que es un paso muy importante. Y entonces, yo creo que eso no se está entendiendo, que la importancia de que cambie el ejército, de que el ejército sea un ejército artiguista. ¿Qué dijo? Antes de ayer hizo justamente fecha de esas declaraciones. Cuando terminó Artigas, la batalla de las Piedras, dijo clemencia para los vencidos. Pero no se conoce mucho lo que dijo después. Respetad a los prisioneros, dijo. Porque era costumbre matarlos. Y Artigas cambió y dijo respetad a los prisioneros, cosa que este ejército que hizo la dictadura no lo respetó. Claro, acá también se suma otra cuestión, que en la conferencia que hicieron convocando a la marcha del silencio del 20 de mayo de hoy, también cuestionaron que el Poder Ejecutivo haya estado poco transparente en elevar a la justicia lo que se sabía o lo que surge de las actas del Tribunal de Honor. Sí, yo creo que no fue una actuación feliz, pero eso es secundario. Lo importante es darnos cuenta de que no se puede seguir aceptando que determinadas formas de actuación del ejército, el ejército viene armado en la forma que está ahora desde la revolución de Aparicio Saravia. Valle, muy inteligente, junto con sus asesores, determinó que había que evitar nuevas revoluciones. ¿Por qué? Porque ello destruía toda la economía que Valle quería modernizar. Claro, y puso un batallón en cada pueblo importante. Hoy ya no es necesario eso. Claro. Entonces, hay que cambiar la cabeza. Yo creo que a los propios militares hoy, voy a decir una grosería, se están comiendo un garrón. Porque ningún militar que su hijo le diga, mira, papá, tú eres torturador, tú violás, tú robás, tú mentís. No, de ninguna manera le va a decir con razón el militar. Sin embargo, tus generales están diciendo de que eso es honorable. ¿Usted cómo tomó las revelaciones que hizo Gavazo en el Tribunal de Honor sobre el caso de su hermano? Nosotros ya lo sabíamos. ¿Lo sabían tal cual? ¿No tenían duda de esa información? ¿La tenían? Nosotros no solamente lo sabíamos, sino que estaba en las declaraciones del capitán de BAT cuando vino traído hace 5 años, 6 años. Enrique de Bat, para que quede exactamente, militar, sí. militar que había retirado, se había ido a Brasil y vino a hacer... a las declaraciones, y él dijo. Entonces, eso ya lo sabíamos. Lo que sí los detalles no, tanto así. Más o menos, porque él lo que dijo fue que mi hermano estaba sentado y se murió sentado. Cuando de Bat dijo que estaba arriba de un caballete con la picana en la mano. Entonces, es diferente lo que dijo, porque Gavazo cada vez que habla miente.
Mintió cuando vino la primera vez al tribunal, no sabía nada, no tenía ni sabía quién era, no estaba, él estaba en otro lado. Y ahora vuelve a mentir. Ahora, usted ha dicho en algunas entrevistas recientes, ha subrayado el concepto de que es un error pensar que quienes hacían esas cosas eran un pequeño núcleo de militares. Usted usó la expresión textualmente 10 loquitos y alguno más. Gabazo, por ejemplo, da a entender que Cristi, que tenía un grado muy superior al de él en el ejército, pudo haber dado la orden. Claro, Cristi ya no vive. Exacto. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad, entiende usted, en un caso de este tipo o en general cuando buscamos en las responsabilidades en aquellos tiempos? En el observatorio Lucy Barburo hace un ratito decían que eran una cantidad muy importante. Lo dijeron recién. O sea que por los casos que se están saliendo a la luz y que durante tanto tiempo fue obligado el Uruguay a no poder investigar. Usted bien dijo que mi hermano fue secuestrado en democracia. Claro. La ley de caducidad dice que en el artículo primero, al final, dice que solo ocupa aquellos casos que fueron durante el gobierno de facto. O sea, mi hermano no está en ese. Sin embargo, el presidente Sanguinetti, la información número 15, indica, mintiendo, de que mi hermano, que estaba había sido secuestrado fuera del periodo de facto, fuera considerado como dentro de la ley de caducidad. Y ahora sigue mintiendo, porque cuando dice que hizo todo lo posible para esclarecer los casos, lo dijo en El Observador TV, miente porque él hizo todo lo contrario. Más, después le dio a Sambucetti, fiscal militar, que lo único que hizo fue preguntarle a los comandantes de las diferentes zonas militares si tenían información, dijeron que no, y después, en una burla, realmente se quejó de que nadie colaboraba con él. Así dice el expediente. La última por mi parte, pero digo, ¿qué pasa con la sensación que le deja a 3 gobiernos del Frente Amplio y realmente poco avance, ¿no? Porque creo que, si no cuento mal, son 5 las personas desaparecidas de 196 que han aparecido. ¿Qué pasa? ¿Falta fuerza política? Hay contradicciones. Hay contradicciones, hay ideas diferentes. Por ejemplo, hasta hace poco se opinaba muy rápidamente de que cuando se murieran todos los que participaron se iba a resolver el propio Mujica lo dijo. Y ahora estamos viendo de que estos que no participaron, los generales del Tribunal de Honor, también piensan lo mismo. Por lo tanto, la cosa no es entre combatientes. Aguirre Baile en la diaria de hace unos días hizo un pormenorizado estudio de toda esa época y no hubo combates, hubo cacería. Por eso de que lo arreglamos entre los combatientes, no es cierto, es de repente porque algunos no quieren rendir cuentas, no hacerse cargo. Bueno, son las contradicciones que existen. La última por mi parte, Gomenzoro, profundizando en este tema, usted le dijo a Radio Carve, este año, poco después del revuelo que generó lo que se hizo público de Gabazo ante el Tribunal de Honor, que en 2008 hubo un pacto entre grupos de interés, que de alguna manera le puso sombra a la búsqueda de verdad y justicia. Concretamente, ¿a qué se refiere cuando dice eso? Salió en la prensa, yo no hice ninguna investigación personal, ni mucho menos, que entre los tenientes de Artigas y el MLN estuvo casi por firmarse un acuerdo para solucionar este tema. En este sentido, somos combatientes, resolvemos las cosas entre combatientes, que el resto del país no interesa. Y yo creo que el problema no es de los que se enfrentaron en ese momento, sino fundamentalmente del resto del país. No de 4 o 5 o 10 o 15 o 2 grupos. No, yo creo que el problema de los derechos humanos no es restringido ni siquiera a los familiares. Es un problema social de primer orden. Y si no estamos dispuestos a cambiarlo, bueno, en la puerta 4 de Auschwitz dice un cartel, el campo de concentración, Nazi. El pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y ahí está lo que yo pienso. Gomenzoro, ¿con Gracias.
¿Con quién va a ir a la marcha hoy? De su familia. Voy a ir con toda mi familia. Toda la Mis familia. hijos, mis nietos, mi hermana, sus hijos. Bueno, todos los que de alguna manera, y toda la gente que creo que hasta los jugadores de fútbol van a estar ahí. Sí, hubo algunos planteles inclusive que el fin de semana mostraron pancartas. Exactamente. Lo Gracias que por es acompañarnos. altamente significativo, ¿no? Gracias por estar. Un gusto. Pase bien.